Comienza en FM Latina La Hora de las Diosas con Sandra Román, recuperando mitos e historias de sabiduría femenina. Todas venimos de la diosa y a ella vamos a regresar como gotas de lluvia que van fluyendo hacia el mar. Samachia que guanay, ñuque mapuibi, cosco inanse nusa, choca chinchay, calabalumba. Todas venimos de la diosa y a ella vamos a regresar como gotas de lluvia que van fluyendo hacia el mar. Chacana, ñusta, ñaupa, wilca, guaira, pachamama. Envíanos tu mensaje a través de WhatsApp 00 54 9 341 666 8753. En Twitter @Diosa Cruz del Sur. Facebook www.facebook.com/La Hora de las Diosas. Y a ella vamos a regresar Hola, muy buenas noches y empezamos en nuestro primer programa de La Hora de las Diosas. Me presento, soy Sandra Román y soy sacerdotisa de Avalon, sacerdotisa de la diosa, lo cual significa que toda mi vida está dedicada a reivindicar de alguna manera la divinidad femenina. El movimiento de espiritualidad femenina que más o menos comenzó en los 80 en Estados Unidos, en Inglaterra, y se empezó a desparramar por todo el mundo a partir del descubrimiento de una arqueóloga que se llama Marija Šimbutas, que era lituana y que descubrió que muchas de las figuras femeninas encontradas en las excavaciones arqueológicas pertenecían no a objetos de adorno, sino a objetos de culto. Eran imágenes de divinidades que fueron honradas en distintas culturas. Las más conocidas son Isis, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, Pachamama, aquí en América del Sur, la Ñuque Mapu, de los mapuches, pero hay infinidad de diosas en todo el mundo. Y estas diosas están regresando al mundo para cambiarlo, para transformarlo. Es el regreso al culto a la madre. ¿Qué significa esto? Significa volver a los valores que tienen que ver con la vida, con la nutrición, con el amor, con la contención, el volver a ser personas, el volver a ser humanas y humanos. Más o menos en todo el mundo se empezó a honrar a una divinidad masculina aproximadamente hace unos 5.000 años. Las religiones patriarcales que conocemos hoy, las mayoritarias, que son la religión hebrea, la musulmana, la cristiana, católica, en realidad son religiones nuevas, tienen solo 5.000 años, pero hay aproximadamente 60.000 años más atrás, donde se honraba a una divinidad femenina. Por el solo hecho de que son las hembras las que paren la vida, entonces nuestras ancestras y ancestros sentían que esto era muy sagrado, que era un milagro lo que sucede en los cuerpos femeninos, que son capaces de crear de su propia carne una nueva persona, una nueva vida, y no solo eso, sino que sus cuerpos son antenas que atraen almas para encarnar. Es increíble, no tenemos muy presente esto, que dentro del cuerpo de una mujer embarazada encarna un alma. Un alma baja a la tierra.
pocas veces se habla de esto, siempre nos asombra el milagro de la creación de vida a partir de otro cuerpo. Sin embargo, mucho no tenemos en cuenta la fuerza espiritual que tiene la energía femenina. Eso no significa, digamos, que cambiar un patriarcado por un matriarcado, porque como la divinidad femenina es madre, la madre tiene hijas e hijos y son todos queridos por ella por igual. Entonces simplemente se trata de volver a conectarnos con ese ser femenino que todos llevamos dentro, no importa si somos mujeres o si somos varones. Volver a ser amorosos, volver a ser creativos, creadores, volver a ser respetuosos de la vida. Más o menos de estas cosas vamos a hablar en este programa todos los miércoles a las 22 horas. Yo fui periodista durante muchos años, durante 13 años me dediqué al periodismo de política y economía y realmente me sentía muy frustrada por la situación, y eso que no era tan caótica como la de hoy, que realmente el mundo está muy convulsionado por los terrorismos, por una gran desorientación. Entonces, bueno, tratamos desde este humilde espacio de llevar un poco de luz a quienes tal vez lo estén necesitando. Y un poco siguiendo la historia de cómo se rescatan los arquetipos femeninos y las tradiciones femeninas, luego de los descubrimientos de Marie Hashimbutas, de la arqueóloga lituana, hubo una obra súper importante que es la obra de Jinji Noda Bolen, que es una psicóloga y psiquiatra, es japonesa norteamericana, y ella escribió un libro que muchas conocen, que se llama Las diosas de cada mujer, que trabaja con los arquetipos de la mitología griega, con las diosas griegas. Esto es muy importante porque al rescatar las divinidades femeninas es un trabajo que luego otra autora que se llama Clarissa Pinkola Estés, que es la autora de Mujeres que corren con los lobos, llama que este trabajo se llama arqueología psicológica, es decir, así como se desentierran las imágenes de las diosas, de los excavamientos arqueológicos, también desde nuestra psique tenemos que desenterrar a estas diosas. Todos los que tienen alguna idea de psicología conocen a Sigmund Freud, pero muy pocos conocen a Carl Jung, que es quien descubrió lo que llamó el inconsciente colectivo, que significa una psiquis que es común a todos los seres humanos, no importa dónde vivan. Y dentro de este inconsciente colectivo está lo que se denomina arquetipo. Los arquetipos son modelos, formas de ser, como formas de personalidad, que están latentes en todos los seres, y que hay arquetipos masculinos y femeninos. En los últimos años, como las religiones patriarcales dejaron de lado a la mujer, entonces los arquetipos femeninos válidos eran los religiosos, los que tenían que ver, por ejemplo, con la Virgen María o con María Magdalena, como su opuesto, o Eva, pero realmente estos arquetipos son bastante limitados para lo que somos las mujeres hoy en día, que somos capaces de cumplir muchos roles diferentes. Y lo mismo para los hombres, porque los arquetipos de dioses, que también Noda Bolen describió después en un libro que se llama Los dioses de cada hombre, también son bastante limitados, porque los dioses y diosas griegos son como los que marcan un poco la transición entre el mundo matrifocal, es decir, el mundo centrado en la madre, con el mundo patriarcal. Entonces, tenemos que los arquetipos masculinos también son muy limitados, porque son, por ejemplo, el guerrero, el mago, y no hay mucho más que explorar. Entonces, realmente lo que nos toca a las personas que vivimos en este tiempo es redescubrir estos arquetipos, y rescatando los arquetipos femeninos, crear nuevos arquetipos masculinos también.
pero esto es muy importante y es una tarea que nos toca a las personas que vivimos en este tiempo. Así que con esta ocupación en mente fue que empecé a investigar y a escribir algunos libros y bueno, tenía ganas de ir más allá de donde puede llegar un libro y llegar a las personas que están caminando en la calle o conduciendo su auto o tal vez preparándose para ir a dormir, para contarles algunos mitos, algunas historias y qué relación tienen con nosotros. Un poco está bueno rescatar las antiguas tradiciones que todavía están vigentes, porque por ejemplo en América del Sur los pueblos originarios siguen honrando a muchos espíritus femeninos. En un primer momento les nombré a la Pachamama, a la Ñuque Mapu, también hay diosas solares, diosas de la luna, y es interesante cómo las historias nos reflejan, y según el lugar donde vivimos, estas diosas tienen mucho para decirnos y mucho para ayudarnos a sanar, a recordar, a transformar y a crear. Los pueblos originarios y las antiguas tradiciones chamánicas giran alrededor de una rueda, que es la rueda de las estaciones. Esta rueda, que es una rueda ceremonial, es también la rueda agrícola. Tiene que ver con el ciclo de la naturaleza, con el ciclo de las plantas que dan el alimento. Entonces hay diferentes personalidades que rigen los distintos tiempos del año. Acabamos de entrar en el solsticio de invierno, en el tiempo en que las noches son más largas y un tiempo en donde da mucho placer estar adentro. Entonces hay toda una serie de características que tienen que ver con las divinidades de este tiempo. Pero vamos a profundizar un poco más sobre el solsticio de invierno, las formas de celebrarlo y sus diosas. La hora de las diosas con Sandra Román, recuperando mitos e historias de sabiduría femenina. Hermosa versión de La Llorona, de la cantante Lila Downs. La Llorona tiene mucho que ver con las leyendas urbanas, esa mujer fantasma que se aparece en las carreteras o cerca de los cementerios vestida de blanco y todo el mundo se asusta. Esta Llorona, que es mexicana, está más asociada con la Madre Tierra, y está bastante asociada con la Malinche también, ¿no? Tiene que ver con que antes de que los españoles llegaran a América, se escuchaba el llanto de una mujer, decían, que lloraba y que decía, ay, ¿qué será de mis hijos? Esto después se tradujo en un montón de leyendas en muchísimos países de América del Sur, que son leyendas horribles, como de una mujer que mata a sus propios hijos, cuando en realidad originalmente tenía que ver con el llanto de la Madre Tierra, que sabía lo que iba a suceder, que sabía que iba a haber una matanza terrible, que sus hijos iban a quedar de alguna manera huérfanos, y ella también, ella iba a ser olvidada, pero no del todo, porque realmente el amor por la Madre Tierra está vigente, no importa lo que suceda. Lo mismo sucedió con las distintas religiones que no pudieron acallar el fervor por la divinidad femenina. La diosa de las cosechas ha seguido siendo venerada, y esto dio origen, digamos, también al protagonismo de la Virgen María en la religión católica, cuando los cruzados, los caballeros que hicieron las cruzadas en Oriente, las guerras llamadas santas, que ninguna guerra lo es, pero bueno, así les pusieron, vinieron con imágenes de Isis, porque el culto a Isis en realidad no se remitió solamente a Egipto, sino que se extendió sobre un vasto territorio de la antigua Europa. Entonces trajeron las imágenes de Isis en el trono con su hijo Horus, y lo que hicieron fue vestirla.
y la presentaron como la Virgen. Por eso las vírgenes negras, las vírgenes morenas de Europa, en realidad son las imágenes de la antigua diosa Isis. Lo mismo que las vírgenes negras que hay en América del Sur son la Pachamama, como la Virgen del Valle de Catamarca, o en México la Guadalupe, que es la Tonantzin, que es la Madre Tierra. Así que está bueno que empecemos a investigar, a ver en cuántas historias y en cuántos mitos se oculta la divinidad femenina. Habíamos empezado a hablar de las diosas del solsticio de invierno, y la Llorona es una diosa que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con las transiciones. Antes del solsticio de invierno, en el tiempo que media entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, está lo que en Europa se llama Halloween, o Samhain, que es el nombre de la festividad celta. Aquí en América del Sur es al revés, digamos, estamos en el tiempo opuesto cuando es el Halloween en el hemisferio norte. Entonces nuestro Halloween sería aproximadamente el 1 de mayo, por ahí. Y esa fiesta que en Estados Unidos se hizo tan popular porque salen los chicos vestidos de monstruos, de muertos, de fantasmas a pedir caramelos, en realidad tiene un origen pagano y tiene que ver con el honrar la muerte, no como algo terrible, sino simplemente como una transición. Es uno de los ritos de transición, es el rito en realidad de transición más importante de nuestra vida. Es el pasaje de regreso hacia el lugar de donde venimos, nada más ni nada menos. Entonces el culto a la muerte no tiene una connotación originariamente negativa, sino simplemente el aceptar que algún día nos tocará partir, y lo mismo nuestros seres queridos, y entonces prepararnos para eso y saber que bueno, que es una despedida momentánea. Entonces todo el miedo que nos produce esto nos lleva a revisar nuestras vidas, nuestras acciones, a tratar de vivir siempre lo mejor posible, como si nos fuéramos a morir mañana. Entonces, esa conciencia que había en los pueblos antiguos, estaría bueno volver a tenerla ahora para tratar a la vida con respeto y a la muerte con respeto. Y en este tiempo del solsticio de invierno, en que la oscuridad es más profunda, las noches son más largas, es como el tiempo de transición entre la muerte y el renacimiento. Entonces este es un tiempo de estar en casa, de estar como la semilla en la tierra, alimentándose para volver a nacer, alimentándose no solamente tomando agua, sino todos los nutrientes que le da el suelo, para tomar fuerza y nacer con toda la energía en los instantes previos de la primavera. Entonces este tiempo tiene que ver con las abuelas, con las viejas sabias, con lo que los pueblos andinos llamarían las ñaupas. Me causó siempre curiosidad que cuando era chica siempre escuchaba esa expresión que dice, eso es del tiempo de ñaupa, y no sabía que era una palabra quechua que significa viejo. Ñaupa es viejo. El ñaupa pacha es tiempo, es tiempo y espacio, y el ñaupa pacha sería el tiempo antiguo, que es el momento en que el pasado y el futuro se unen. Y se dice que ese es el tiempo que estamos transitando ahora, y por eso todos los cambios que estamos viviendo. Vivimos un nuevo Pachacutic, es un nuevo tiempo, un nuevo espacio donde necesitamos morir a lo que ya nos sirve, a todo lo que nos causa dolor, a todo lo que causa destrucción de las cosas buenas. Hay que destruir realmente solo lo que no nos sirve, lo que no nos permite ser felices, lo que no nos permite estar sanos y estar bien, lo que no nos permite amarnos, respetarnos, querernos, querer amar al prójimo. Entonces este tiempo, que es un tiempo de introspección, honramos
a las viejas, a las ñaupas. Y yo escribí un libro que se llama De Avalon a la Cruz del Sur, donde investigué y encontré unas 86 diosas aproximadamente, que fueron honradas en América del Sur y también en México, porque me gusta muchísimo las mitologías mexicanas, son muy poderosas y son bien mágicas y fuertes. Y en este libro hablo de la chacana como una energía femenina poderosa. La chacana, que es la Cruz del Sur, que es la constelación de la Cruz del Sur, que en realidad se empezó a ver como cruz cuando llegaron los cristianos, cuando llegaron los españoles, porque antiguamente en realidad no era una cruz, sino una vésica. Si nosotros unimos las 4 estrellas por afuera, en lugar de cruzarlas como una cruz, obtenemos una figura que es como un Vesica Piscis. Es una figura que tiene como la forma de un pez, y es la forma también de la vagina por donde nacemos. Entonces esto es un portal cósmico, según los pueblos antiguos es el portal por el cual las almas venimos a la tierra, nacemos a la tierra, y es el portal que traspasamos cuando nos vamos al otro mundo. Este significado poderoso tiene la chacana. Entonces también me gusta nombrarla como una diosa, como una madre poderosa que nos permite nacer a este mundo o nacer al otro mundo. Y así como está esta chacana, que es una diosa de estrellas y que nos guía desde el cielo, porque también la Cruz del Sur es una brújula, también en la tierra hay manifestaciones de esta constelación en la Tahuachacana, que es la cruz escalonada o la cruz pampa, que se puso de moda ahora como un motivo de adorno, pero en realidad es un símbolo muy poderoso, es un símbolo muy antiguo, que es también la base de los mandalas tibetanos, porque realmente las tradiciones andinas, los pueblos andinos tienen una conexión bastante interesante con los pueblos del Tíbet. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más después de la pausa y enseguida regresamos. Del mundo natural. Y bueno, quería contarles también que voy a dar un taller de Munaiki al que le he agregado el trabajo con las diosas y chamanas de la Cruz del Sur. El Munaiki, Munai significa amor y Ki energía, es la energía del amor. Y son 9 ritos de la tradición andina que fueron celebrados desde siempre por los queros, que son una nación bastante antigua de la antigua nación andina. Estos 9 ritos trabajan sobre el campo energético, el cuerpo energético, sobre los chakras, y producen realmente una apertura hacia las nuevas energías que están regresando al planeta. Así que si quieren más información pueden comunicarse conmigo al teléfono que estamos dando y a las vías de comunicación que están escuchando luego de cada cortina del programa. Y tenía ganas de compartir con ustedes un texto de mi libro De Avalon a la Cruz del Sur, que no tiene solamente historias y rituales, sino que al término de cada capítulo hay como una especie de cuento que tiene también como la función de ser una visualización. Y me gustaría compartirlo con ustedes para, ya que estamos en radio, incentivar un poco la imaginación y que ustedes puedan visualizar e imaginarse todas estas historias que les voy contando. Este cuento se llama La que ilumina la noche oscura. Chacana, la ñaupa, abrió sus 5 ojos de estrellas y parpadeando bajó su mirada a la tierra.
Se veía hermosa, toda iluminada con las cruces de fuego encendidas en su nombre. Era su fiesta, y por aquí y por allá se oían las coplas que sus hijas improvisaban con toda su devoción hacia ella. Me han pedido que yo cante en honor de la chacana. Ella es la reina del cielo y en la tierra Pachamama. Su corazón de estrellas se llenó con el amor de aquellas mujeres que durante 4 días con sus noches habían estado dibujando cruces de flores, frutos y semillas y colocándolas cerca de las apachetas y de las encrucijadas para proteger a las viajeras y a los viajeros en esos tiempos de noche oscura. Esas ofrendas eran su modo de reflejar y fortalecer su presencia en el tiempo en que estaría más alejada de la tierra, de modo de invocar con más fuerza su protección y su guía. Otra gran reina del cielo, la Mama Quilla, la luna, le envió un rayo de plata para sumarse al homenaje. Cualquiera podría pensar que se sentiría celosa por la estrofa emocionada que escapó de los labios de la coplera, pero no era así. Ambas son ñaupas muy sabias y cada una tiene su gran don, su poder, su medicina. Cada una es especial e igualmente importante para la vida. Ninguna de las dos podría ignorar esta verdad. Durante miles de eras compartieron la soberanía del cielo nocturno junto a otras hermanas, brillando junto a ellas. Si una sola de ellas se apagara, el cielo ya no sería el mismo. El fuego de las estrellas va alumbrando mi camino, por eso pago esta ofrenda con tamales, coca y vino, con tamales, coca y vino. El humito de las hojas de coca quemadas junto a los puñados de coa y varitas de palo santo, entre otras hierbas sagradas, fue elevándose hacia el cielo, llenando más y más el corazón de la diosa. Ella sabía que aunque estuvieran todos juntos, celebrando con alegría, una nube de temor luchaba por abrirse paso en las almas, aunque un poco aturdida por tanto amor, y también por el humo de las ofrendas que trataban de apaciguarla. Esa nube era el miedo a la noche oscura, la noche en que el alma se entrega a la muerte, a todo aquello que ya no forma parte de su camino, y se entrega también a la nueva vida a la cual muy pronto renacerá. Pachamama, Madre Tierra, no me lleves todavía. Está muy linda la noche, quiero ver la luz del día. Ella conoció ese miedo hace muchísimas lunas, cuando la noche oscura desplegó sus negras alas, cubriendo a la Madre Tierra por sus 4 direcciones. La noche en que la diosa fue expulsada ferozmente, arrancada de los corazones de las mujeres y de los hombres. ¿Cómo olvidar el gran dolor y la tristeza? Esos 2 grandes maestros que trajeron consigo 5 milenios de enseñanzas amargas. Recordaba cada minuto como si fuera el último, porque así podría haber sido. Corría y corría, quedándose sin aliento, con los perros persiguiéndola, pisándole los talones. Y cuando creía que ya no podría hacer uso de su antigua magia, logró convertirse en un hermoso choique de graciosas alas y veloces patas. Desplegó sus alas y logró levantar su cuerpo, aunque no muy lejos del suelo. Los choiques no pueden volar muy alto, pero el impulso le alcanzó para elevarse sobre el horizonte y dejar allí la huella de sus 5 garras, brillando en recuerdo de su amarga huida. Vinieron tiempos de lágrimas en los cuales contempló con tristeza cómo sus hijas e hijos eran despojados de sus tesoros y de vivir en libertad, de celebrar sus fiestas tal como lo habían hecho en el pasado desde siempre. Vinieron tiempos en que la sangre menstrual dejó de ser derramada como ofrenda compartida por todas las mujeres,
y entonces ellas se vieron obligadas a entregar como sacrificio la sangre de sus propios hijos, que fueron asesinados en las guerras. Y sin embargo, allí estaban con la humildad, el cariño y el respeto de siempre. Ningún miedo puede con la fuerza del amor que nunca muere. ¿Cómo no conmoverse ante tanto fervor y tanta entrega? Claro que sí, ella estaría igual que siempre guiándolos desde el cielo, solo que un poco más lejos, para permitir que la oscuridad iniciadora les permita desplegar las alas del alma y así poder aprender a volar hacia el mundo del espíritu. Así lo hizo ella misma para poder salvarse, y es que ella ha aprendido a brillar dentro de los corazones. De otro modo, ¿cómo harían sino para verla sus aprendices debajo de los techos de piedra de las Salamancas? Ella sabía cómo iluminar los corazones de todas las viejas sabias, portadoras de su luz, y desde allí irradiarse en la negrura de la hora que precede a la llegada del día, el instante mágico que anticipa la iluminación. Parpadeando sus 5 ojos de estrellas, Chacana, la ñaupa, contempló el camino de las viajeras y viajeros que aprendían el modo de regresar hacia ella. ¿Cómo no emocionarse con sus votos ceremoniales si estaban llenos de amor y sincero compromiso por ayudar a sanar las heridas de 5000 años de maltrato a la Madre Tierra y muy especialmente a sus hijas? Por eso, durante el tiempo de la noche oscura, ella está allí, elevándose más allá del cielo del horizonte, para recordarnos que siempre hay una luz que nos indica la salida. Ella está allí guiándonos en nuestro pasaje final hacia la iniciación. Ella nos abre las puertas del infinito, del pacha donde se encuentra todo el conocimiento que necesitamos para sanarnos y sanar la tierra. Chacana, la ñaupa vieja, ay, no me quites tu amparo, enséñame a abrir la puerta y pasar para el otro lado. Pero Chacana sabe que las puertas siempre estuvieron abiertas para los seres bien intencionados, solo que en este tiempo son más fáciles de encontrar. El velo entre los mundos parece hacerse más fino y es menos difícil de traspasar si se tiene el corazón abierto y la buena voluntad para entregar nuestra vida a ella. Y una vez que ya conoces el camino, entonces puedes recorrerlo con los ojos cerrados, sin temor, con la confianza plena de que eres guiada desde el cielo y que tus pasos son siempre bendecidos por la Pachita Mama.